Ok, grabandis. Ya estamos recording. ¿Te gustan las series de televisión? Aquí no, ¿verdad? Pero, ¿y las series sonoras? Seguro ya estás familiarizada con los podcasts. Incluso estás suscrita a algunos cuantos. Pero hoy vengo a compartir contigo algunos títulos de ficciones sonoras que me han impresionado y deleitado. Obras que merecen toda nuestra atención y reconocimiento. Ficción de la buena, para que te pongas al día, pero sobre todo para que te acerques a las innovaciones narrativas que se fraguan en el territorio de la producción auditiva de nuestros tiempos. Échale un vistazo a mi nueva línea de productos. Seguro te late el corazón con alguno. Tus compras me impulsan a seguir produciendo contenidos y te ayudan a salir de la gigantesca lista de escritores y escritoras que han tirado la toalla. Y hablando de apoyos, apóyame y benefíciate siendo un suscriptor abonado a través de mi web. Entra a israelpintor.com/soytallericola, elige la suscripción que más te guste y empieza a disfrutar de los beneficios de ser un tallericola de verdad. Conozco el formato podcast desde hace ya muchos años, aunque no ha sido sino hasta hace un par de años que celebré la producción de historias de ficción que fueron creadas para ser conocidas en todo el mundo en este preciso formato. Solía escuchar podcasts de carácter periodístico, programas de revista, entrevistas, gacetas culturales, algún que otro debate, shows de comedia, podcasts educativos sobre la salud mental, el marketing, idiomas. El mundo podcast es infinito. Pero desde hace un tiempo acá disfruto más de los podcasts de ficción. Se están haciendo cosas muy dignas y de una elevadísima calidad. Si bien la ficción sonora no es nueva, sí lo es el hecho, al menos parcialmente, de que todo el mundo tenga acceso a ella simultáneamente y desde cualquier parte del mundo. También habría que añadir que esta vez no tenemos las limitaciones temporales, ¿no?, que una cadena de radio impone a los creadores de contenidos para las historias. Mientras que en la radio había que ceñirse a unos tiempos y a unas pautas de publicidad, en el podcast no. Y por eso estamos enfrentándonos, estamos empezando a conocer historias cuyos capítulos son cada vez más extensos. El podcast, como un producto cultural, floreció en 2020 a causa del confinamiento mundial que vivimos. La soledad en la que nos vimos obligados a permanecer fue el contexto ideal para que termináramos buscando un escape también en las ondas sonoras. Te voy a compartir mis podcasts de ficción favoritos en un ranking ascendente para terminar con la historia de ficción sonora que más he disfrutado. Me gustaría que los escucharas todos, a ser posible, y que volvieras aquí a comentarme lo que te parecieron, cuál te gustó más y por qué. Escúchalos no solo con la idea de entretenerte y pasar un rato de lo más interesante, también pon atención en sus estructuras, ritmos, configuración dramática, en las formas tan particulares que la narrativa adquiere para dar cuenta de historias cuyo único medio o soporte es la audición. Los podcasts de los que te voy a hablar están disponibles de manera totalmente gratuita en las diferentes plataformas de distribución: iTunes Podcast, Google Podcast, Spotify e iVoox. Bastará que busques el podcast por título para encontrarlos fácilmente. Aunque siempre puedes empezar la búsqueda desde tu plataforma favorita. Yo escucho casi todos a través de iTunes, por ejemplo. Aunque hay alguno que solo se puede escuchar a través de Spotify o iVoox. Estos son pues los podcasts de ficción que deberías escuchar. Pero antes, date un segundito para suscribirte al canal y activar la campanita. No te pierdas nada de lo bueno que viene. Deja que YouTube te notifique cuando yo publique un nuevo vídeo. Venga, suscríbete, dale. Suscribirse y activar la campanita. ¿Listo? Así pues, este es mi ranking. En el lugar número 8 pongo En los zapatos de Valeria. Se trata de una comedia protagonizada por una mujer de mediana edad que vive en Madrid, tiene problemas con su marido y 3 amigas que hacen su vida más divertida y llevadera. Se trata de una historia de reafirmación y crecimiento, de confrontación de las emociones estancadas que uno debería afrontar y gestionar si no se quiere petrificar. El podcast es una adaptación de la novela homónima de Elizabeth Benavent,
uno de esos extraños casos de exitosa autopublicación que después de surgir en Amazon fue fichada por un gran sello editorial. Hoy Benavent es una autora bestseller en España y ha escrito una saga entera sobre Valeria. Ha ganado tantas lectoras y lectores que incluso Netflix compró los derechos y realizó una serie. En el puesto número 7 está el podcast Rendición. Han pasado 10 largos años desde que estalló la guerra y un matrimonio sigue sin conocer el paradero de sus hijos, sin saber si su país fue el agresor o el agredido. Él, hombre de campo, y ella, su antigua patrona. Un día un muchacho mudo entra en sus vidas y acaban por cogerle cariño. Cuando las autoridades comunican que la zona tiene que ser evacuada y deben ponerse rumbo a la ciudad transparente. Las puertas de esta metrópoli muestran una clara advertencia. El aire mece los cuerpos sin vida de los traidores. En su interior, la ciudad transparente es casi un paraíso que provee a sus habitantes de todo aquello que cualquiera desearía. Armonía, limpieza, protección. Impera un orden riguroso, una calma autoritaria y una absoluta transparencia. No están permitidos los secretos ni las paredes. En una sociedad en la que lo privado es de dominio público, en un mundo feliz y asfixiante que ataca pasivamente a la dignidad del ser humano, emergen los más estremecedores augurios de nuestro futuro. Este podcast está basado en la novela homónima de Ray Loriga, premio Alfaguara de novela en 2017. Loriga es también guionista y director de cine. Su trabajo suele ser identificado a menudo con el realismo sucio. Se trata de un buen heredero de Burroughs y Kerouac, pero a la española. En el lugar número 6 de mi ranking está el podcast Guerra 3. Jimena Torres es una experimentada reportera de guerra que tras años intentándolo, consigue un permiso para entrar en Corea del Norte. Oficialmente viaja para cubrir un festival de gimnasia, pero su amante, también reportero, conoce sus verdaderas intenciones. La periodista pretende desenmascarar lo que ocurre debajo de la superficie del país más opaco del mundo. Jimena, sin embargo, no cuenta con la estrecha vigilancia a la que será sometida por Ernesto, un cubano a las órdenes del gobierno norcoreano. Pero ni él ni todo el aparato de espionaje lograrán impedir que Jimena acabe sumergida en el más oscuro secreto del país asiático. Un secreto que, de salir a la luz, podría desencadenar la Tercera Guerra Mundial. El guión de este gran podcast lo escribió José Antonio Pérez Ledo, autor del podcast El Gran Apagón. Les hablaré de este después. Guerra 3 se estrenó en 2018 y desde que se estrenó su primera temporada pasó a ocupar los primeros puestos en las listas de los podcasts de ficción más escuchados y descargados en todas las plataformas. En el lugar número 5 está el podcast Ellos están aquí. Una periodista corre desesperada. Pueden estar triangulando mi posición. Que alguien me ayude. Todo empieza tras una extraña llamada que alguien deja en un buzón de voz horas antes del momento que indica la locución. En los móviles de millones de personas del mundo aparecen extrañas fotografías mientras todo parece complicarse para la protagonista, perseguida por poderes fácticos y apoyada por un tipo de inteligencia superior. Las aventuras que vivirá esta comunicadora nos llevarán hasta los confines del universo, los ciclos de la historia, la presencia extraterrestre entre nosotros o el origen de la vida en la Tierra. Basado en declaraciones reales de testigos y especialistas, esta historia contiene elementos que hacen reflexionar a quien la escuche. Ha sido creada por Juan Ortega como un proyecto solidario de recaudación de fondos para Save the Children. La encontrarás únicamente en la plataforma iVoox. En el lugar número 4 de mi ranking está el podcast El Gran Apagón. El 11 de abril del 2018, una tormenta solar de extraordinaria fuerza inutiliza todos los satélites y gran parte de los sistemas eléctricos, dejando el planeta en completa oscuridad. Sin internet ni telefonía, sin televisión ni luz eléctrica. A los pocos días, la comida y el agua potable empiezan a escasear, lo que da lugar a disturbios en las grandes ciudades. Las fuerzas de seguridad siguen operando, aunque lo hacen con recursos muy escasos. En la radio, que funciona de manera intermitente, se repite un mensaje gubernamental que llama a la calma. Pero pasan los días y las calles se vuelven cada vez más peligrosas. Algunos ciudadanos sospechan que las autoridades sabían lo que iba a ocurrir y decidieron ocultarlo a la población. Se dice que hay pruebas de ello. Ahora, un hombre va a intentar demostrarlo. Un periodista para variar.
El guión, como he dicho antes, lo escribió José Antonio Pérez Ledo, el autor también de Guerra 3. El Gran Apagón es quizá el podcast más exitoso y famoso que se haya hecho en Iberoamérica hasta el momento. Tiene 3 temporadas y desde la publicación de la primera fue un auténtico boom. Tanto gustó este podcast que la plataforma española Movistar Plus ya trabaja en una adaptación para la televisión de esta historia, una serie del Gran Apagón. Mola. En el top 3 de mi ranking está el podcast La Esfera, parte de una premisa real. Varios pilotos del ejército americano han publicado una carta en el New York Times haciendo público que llevan años viendo objetos voladores no identificados en sus maniobras de vuelo. Un oficial de policía que estaba de baja, pero aún está deprimida a causa del fallecimiento de su marido, que murió en un ataque sufrido por un capo de las drogas al que ella atrapó, se reincorpora en el cuerpo de policía para encargarse de una misión inesperada y misteriosa que, para su sorpresa, hace mucho más que ayudarla a superar el duelo. Con guión del guionista y director cinematográfico Polo Menargues, está entre los podcasts de ficción más recientes. Se estrenó en junio del 2021. Hace nada. Y sin duda se diferencia del resto de los podcasts que hasta ahora he mencionado por varios motivos. Su manejo de los tiempos narrativos, la finura con que están construidos los personajes, los ambientes sonoros, las interpretaciones de los actores, pero sobre todo yo diría la intensidad del dramatismo y el ritmo en que progresa la historia. Se ha puesto a la cabeza de las producciones de Podium Podcast, que es quizá la empresa líder en realización de podcast en español. Si no conoces sus podcasts, aunque tienen un montón que no son solo de ficción, te recomiendo que eches un vistazo a su página web. En el lugar número 2 de mi ranking se encuentra el podcast Caso 63. Este es el escenario. Año 2022. La psiquiatra Elisa Aldunate graba las sesiones de un paciente registrado como Caso 63, quien asegura ser un viajero en el tiempo. Lo que comienza como rutinarias sesiones terapéuticas se transforma rápidamente en un relato que amenaza las fronteras de lo posible y de lo real. Una historia que se mueve libremente entre el futuro y el pasado de dos personajes que quizá tienen en sus manos el futuro de la humanidad. Esta nueva producción chilena fue grabada en el contexto de la pandemia, lo que inspira en gran medida a su autor, el guionista Julio Rojas, a crear una historia de la que es facilísimo engancharse porque plantea un futuro utópico post-pandémico en el que hemos tenido que sobrevivir no a uno, sino a múltiples mutaciones virales que amenazan con la continuidad de la humanidad. Disfruté muchísimo de este podcast que me recomendó mi alumno chileno Juan Pablo Klenner, a quien aprovecho para saludar desde aquí. Juanpa, te mando un beso y un abrazo muy cariñoso. La ciencia ficción especulativa con que se desarrolla un thriller imposible de soltar me transportó a los años venideros. Un mundo azotado por la crisis sanitaria en el que, sin embargo, la tecnología no ha parado de desarrollarse, ensanchando los límites morales y biológicos de la humanidad. Un mundo en el que cada observador, al tomar una decisión, clona el universo, constituyendo así una realidad de universos múltiples. A diferencia del resto, este podcast solo puedes escucharlo a través de Spotify. Finalmente, en el lugar número 1 de mi ranking, mi podcast de ficción favorito, de momento, está Biotopía. Biotopía comenzó como cualquier otro proyecto, con una idea: construir un centro de investigación y desarrollo tecnológico avanzado en un emplazamiento idóneo para que cualquier proyecto se haga realidad. Un punto de encuentro donde compartir ideas y llegar entre todos a soluciones. Porque en Biotopía, por imposible que te parezca, si puedes soñarlo, puedes construirlo. 4 décadas después de su fundación, Biotopía abrió por fin sus puertas al mundo para que su comunidad continúe creciendo y nutriéndose de nuevas ideas. A cambio, ofrece recursos ilimitados para los investigadores y sus familias, con el objetivo de que entre todos configuren el futuro que se merecen y que imaginaron, porque en Biotopía el futuro más inmediato está en tu propia mano. Biotopía, donde lo imposible perdió su significado hace mucho tiempo. Está bueno, ¿no? Biotopía tiene un boletín de noticias, que es el medio de comunicación oficial de su comunidad. De duración variable y periodicidad impredecible, es un canal completamente objetivo a través del que Biotopía comunica las últimas novedades de su comunidad, repasando la agenda cultural y dando voz a todos sus habitantes. Me encantó, sobre todo por la longitud.
Pasé horas enganchado disfrutando de las locuras que sucedían en Biotopía. Un día más extrañado que el anterior. Normalmente la ciencia ficción y la comedia no son géneros que embonen o no estamos acostumbrados a verlos embonar tan bien. En Biotopía no solo hacen match, parece que nacieron juntos. Destacaré que toda la historia está creada con el formato de un informativo radiofónico, lo que hace que uno se sienta profundamente familiarizado, tanto que al empezar a escuchar, si uno está un poquito despistado, no sabe si se ha terminado suscribiendo a un podcast de Radio Nacional de España sin querer. Al ser una historia coral, hay cantidad de personajes, pero la longitud de la historia permite quedarse con cada uno el tiempo suficiente, hasta el punto en que se reconoce a todos a la perfección y la confluencia de sus tramas y subtramas nos sorprende. El responsable detrás de este podcast de comedia y ciencia ficción es ni más ni menos que Manuel Bartual, quien en 2017 fue trending topic mundial con un hilo de sus vacaciones en la playa, que en realidad es un gran relato. Acaba de estrenar el podcast Santuario, ahora mismo solo disponible en Audible de Amazon, o sea que para escucharse hay que pagar. Menuda mierda, ¿no? Pero si ahora pagamos por ver buenas series, ¿por qué no íbamos a pagar por escucharlas? Ahora te he compartido una lista de 8 muy buenas producciones de ficción sonora que son completamente gratuitas. Pero el tiempo del podcast de ficción bueno y gratis está viviendo sus últimos días. Aprovecha. Hace unos años, la ficción audiovisual bajo demanda cambió por completo la forma, la velocidad, el ritmo y la frecuencia con la que consumimos historias. Vivimos tiempos interesantísimos para la ficción sonora. ¿Quién nos lo iba a decir, verdad? Las radionovelas, tan famosas y tan de moda a principios del siglo XX que parecía que no volvían, vuelven a los oídos de todo el mundo con un nuevo formato y con más fuerza e impacto que nunca gracias a Internet. Cuando escuchamos historias, nuestra vinculación con el relato es total, intensa, profunda. Las ondas sonoras entran en nuestra cabeza para invitarnos a producir imágenes y sucesos, a experimentar emociones. Y no es que la ficción audiovisual no lo haga, es que la ficción sonora resulta más estimulante porque nos obliga a imaginar, a transformar en imágenes lo que estamos escuchando, como lo hace la literatura, la narrativa escrita. La ficción no cambia, pero también hay espacio para la invención narrativa. Yo creo que simplemente se nos había olvidado lo placentero y satisfactorio que es que te cuenten una historia al oído. En fin, hay unos cuantos podcasts más de ficción que quisiera mencionar, aunque sea de pasada. No los he escuchado aún, pero tienen muy buenas reseñas, autores y productores detrás. Me los voy a escuchar a la primera que pueda. Si ya escuchaste los que te acabo de recomendar y quieres seguir explorando, toma nota de los siguientes títulos. El primero, una novela criminal, basado en la novela homónima de Jorge Volpi, ganadora del Premio Alfaguara de Novela 2018. El siguiente, Informe Z. El tercero, Sonia, la versión en español del original en inglés, Sandra. 4. Fausto. Y 5. Bienvenido a la vida peligrosa, con el guión original de Arturo Pérez Reverte y Guillermo Arriaga. Y 6. De pétalos perennes, basado en la novela homónima de Luis Zapata. Este es el único podcast que no vas a encontrar en plataformas, pero sí en la página web de Radio Educación de México. Merece la pena que le des una oportunidad. Asimismo, no puedo irme sin recomendarte algunos podcasts de no ficción que merecen toda la pena. En el territorio del periodismo de investigación y el documental sonoro también se están haciendo cosas buenísimas. Aunque este vídeo va sobre recomendaciones de ficción, de podcast de ficción, no me quiero ir sin darte a conocer estos 5 podcasts de no ficción de los que te quiero hablar. Toma nota. El primero de ellos es Solaris, ensayos sonoros para ser más contemporáneos, del escritor Jorge Carrión, quien fue mi profe y es codirector del máster en escritura creativa del Barcelona School of Management. Y en el segundo lugar está Ex-Rey. Conocemos al rey Juan Carlos I. Ahora conozcamos al hombre. Una serie documental que utilizó un algoritmo de voz para traer a la vida la voz del mismísimo Franco. En el número 3, OVNI.
Diversos especialistas e investigadores hablan de casos en los que objetos voladores no identificados fueron protagonistas. VO5, las cloacas del Estado. A través de la vida de un misionero agente encubierto, recorremos algunos de los oscuros asuntos que han marcado la historia reciente de España y viajamos a esas alcantarillas que no queremos transitar porque no podemos soportar el hedor que desprenden. Y finalmente, 22.224. Las preferentes, las tarjetas Black, la burbuja inmobiliaria, una historia que termina con la salida a bolsa de Bankia apoyándose en unas cuentas supuestamente falseadas y la necesidad de rescatar a la tercera entidad financiera de España con la inyección por parte del Estado de 22.424 millones de euros. Un podcast de investigación periodística del diario El País. Seguro que me he quedado con algún título en el tintero. Por eso, si tú conoces algún otro buen podcast de ficción o no ficción que no haya mencionado y que merezcan tanto la pena, déjanos la referencia en los comentarios para que así todos podamos buscarlo y ponerlo a prueba. También acércate a comentar después de escuchar alguna de mis recomendaciones y déjame saber qué te pareció lo que escuchaste. Suscríbete al canal para que no te pierdas nada, dale me gusta al video y compártelo. Suscríbete también al boletín de mi web, entra a israelpintor.com/boletín y rellena el formulario. Yo soy Israel Pintor, coach literario y profesor del taller de escritura creativa. Escribe, que la vida son 2 días y en uno hay bloqueo. ¡Chao! Ahí parece que se está grabando bien, ¿no? Aunque este pelo mío, madre mía, este pelo, ¿qué voy a hacer con él? Si mi pelo ya es así, ¿qué le vamos a hacer?